Honorable Congreso de la Unión, este año de 1960 tiene para los mexicanos triple significado conmemorativo. Hace 150 años el país inició la lucha por hacerse independiente y por definir, para seguirlos con lealtad y firmeza, los trazos fundamentales de su destino. Hace 100, el pueblo afrontó en la Reforma la empresa de formar una comunidad de hombres libres incorporada a la historia del mundo moderno. Ya hace 50, comenzamos la transformación más honda de nuestra sociedad en sus sistemas político, cultural y económico para crear formas de vida acordes con la dignidad y el destino del pueblo mexicano y con una clara visión de los grandes problemas que la humanidad ha venido confrontando en este siglo. A pesar de quienes, en ocasiones, hayan intentado deformar el sentido de la historia de México, entre sus diversas etapas se advierte la secuencia que le da carácter y unidad. Los propósitos perseguidos en un capítulo se prolongan vivos en el siguiente, y todos son expresión armónica del desarrollo de un pueblo que ha reiterado siempre su lealtad a sí mismo. Nuestro país ha sostenido su decisión inquebrantable de unidad e independencia. Constituido por hombres y mujeres libres, se ha esforzado por ser próspero con el trabajo de todos para provecho de todos. Ha decidido mantenerse con un gobierno demócrata, republicano y representativo, en el que todos participen y que a todos beneficie, y respetando cualquier expresión minoritaria que a su vez respete las determinaciones de la mayoría. Se ha propuesto establecer un sistema de justicia social amparando a los menos capacitados y garantizando al pueblo su progreso dentro de la paz y la concordia. Hoy, en todas las actividades nacionales, públicas y privadas, ha madurado la generación siguiente a la de los iniciadores y constructores de la Revolución Mexicana. A la vez que debemos respetar los principios y continuar las tareas que nos legaron nuestros mayores, tenemos que actualizar su pensamiento reafirmándolo y de ese modo impulsar a los nuevos hombres de México en la trayectoria que determina la propia revolución y las primordiales orientaciones para los lustros que tenemos por delante. Elevemos la mirada para contemplar la perspectiva de medio siglo de doctrina y de labor revolucionarias y examinar lo que son y han sido el ideario y la obra realizada a su amparo y lo que deberá ser en los años que vienen el esfuerzo nacional en respuesta a la existencia de un país cada vez más grande, más libre y más próspero en la justicia. Los ideales permanentes de la Revolución Mexicana son la libertad, la democracia y la justicia social. Mediante ellos, el individuo estructura su conducta en el grupo, los grupos en la sociedad y la sociedad en la nación. El hombre debe ejercer su libertad individual como una función colectiva. Las garantías que lo protegen y los deberes que se le imponen lo conducen a estrechar su solidaridad con los demás y a luchar, unido con ellos, contra las formas de injusticia y de opresión. El pueblo emplea como instrumentos para la creación revolucionaria el trabajo, la educación, la salubridad y el desarrollo general. El trabajo debe significar ocupación bastante, con retribución justa y conveniente. Nuestra prosperidad debe apoyarse en el empleo armónico de nuestros recursos naturales, humanos, técnicos y financieros para crear una abundancia que fortalezca e integre una sana economía, eleve la vida humana y asegure la existencia independiente y soberana de la nación. La revolución plasmó los conceptos del pueblo mexicano sobre las relaciones de posesión y propiedad. Poseer o disfrutar de la propiedad de bienes debe constituir una función social que beneficie a todos y que no tienda a estéril acumulación que origina el dispendio de los recursos o la explotación del hombre.
La propiedad privada, social o nacional, debe cumplir su finalidad productiva mediante el trabajo, ofreciendo a todos los mexicanos las mismas oportunidades para participar en el patrimonio común. La revolución logra que el hombre y el grupo alcancen el pleno disfrute de la vida humana, con el vigor y la salud indispensable, con la seguridad para vencer en lo posible los riesgos que la niegan, y por tanto con la capacidad física, moral y cultural para luchar contra la enfermedad, el desamparo y la ignorancia. Los procedimientos empleados para realizar nuestra revolución se contienen en el vasto sistema de la reforma agraria, en las leyes tutelares y la estructuración sindical de los trabajadores mexicanos, en el organismo educativo nacional, en el esfuerzo sistemático de nuestra industrialización, en la nacionalización y mexicanización de las actividades y de los recursos básicos que fomentan las tareas de todos, en la expansión constante de los servicios sociales frente al desamparo, la enfermedad y la inseguridad, en el conjunto de instrumentos financieros al servicio del campo, de la industria y del comercio, y en el Plan Nacional de Obras Públicas, que tiende a transformar y mejorar el ambiente natural para hacer más fecundo el trabajo y estimular la inversión productiva, garantizando sus legítimos resultados. Estos instrumentos han sido y serán siempre actualizados y mejorados para acelerar el perfeccionamiento de la obra revolucionaria. Durante el periodo que llevamos en el desempeño de las altas funciones que el pueblo nos encomendó, hemos aplicado nuevas y más amplias concepciones para continuar la obra de la revolución. La reforma agraria ha sido enriquecida en sus realizaciones para entregar más tierra a los hombres y para llevar más hombres a la posesión de ella, para aumentar las posibilidades de la vida rural y procurar que dentro de la estructura ejidal, la agricultura, la ganadería, la silvicultura y las demás industrias hagan más valioso el trabajo de los campesinos. Hemos puesto en vigor un plan que tiende a liquidar el problema educativo elemental, cuidando que se acelere su terminación en todos aquellos lugares en que pueda hacerse a menor plazo. La industria mexicana le hemos aumentado sus perspectivas, subordinando a nuestro desarrollo las fuentes de energía y ampliándolas incesantemente para abastecer las demandas de crecimiento. En cuanto al mercado interior, lo fortalecemos constantemente y además de diversificar y ajustar a nuestra realidad el comercio exterior, cooperamos para crear entre nosotros y los demás pueblos del continente un mercado común libre, amplio y vigoroso. A los trabajadores del Estado los hemos considerado dentro de un estatuto que no poseen sus semejantes en otros países, al mismo tiempo que los servicios sociales para toda la población son cada vez más amplios a fin de que la colectividad siempre lo reciba y aproveche más. Hemos intensificado las relaciones internacionales del país, incluyendo nuevos sistemas, como el trato directo entre los gobernantes. Y finalmente, de acuerdo con el propósito señalado el 1 de diciembre de 1958, hoy podemos informar que hemos incrementado la tasa de nuestro desarrollo de 4.7 en 59 a 7% en 60, con estabilidad monetaria, que sigue firme el valor de nuestro peso. Y es mayor nuestra reserva, a pesar de los elevados pagos que representaron en el año la deuda exterior y la adquisición de las empresas eléctricas. La Revolución Mexicana destruyó sistemáticamente, a partir de 1917, una situación social en que la injusticia, el privilegio y la opresión, la ignorancia, la insalubridad y el desamparo eran realidades imperantes, y en la que el destino y la riqueza de los mexicanos se hallaban encadenados al servicio de ajenos intereses. En medio del fragor de la lucha, el pueblo acometió la obra de trazar y de construir un nuevo orden social,
el orden revolucionario. Una vez más, debo decir que el concepto de orden no es opuesto a la idea de revolución. Por el contrario, el orden nuevo es requisito para la obra revolucionaria. Ciertamente, hay quienes no aceptan orden alguno, ni respetan normas, pero ellos tampoco podrían realizar una revolución verdadera. Por eso, el orden revolucionario tiene que ser defendido, tanto contra los que quieran abatirlo para regresar al antiguo, como contra los que creen que en México la revolución consiste en atentar constantemente contra las leyes de nuestra convivencia. La Constitución es el marco superior de nuestra vida. Creada en la revolución, contiene sus principios. El impulso revolucionario consiste en la decisión de cumplirla en toda su amplitud y dentro de su propio sentido. A diferencia de otras constituciones políticas anteriores a ella, la de 1917 no se concretó a garantizar la actividad de los individuos y a marcar límites a los funcionarios, sino que señaló imperativos que pueblo y gobierno debemos cumplir para continuar la edificación nacional y la reforma social. En contra de la Constitución está su incumplimiento. Sobre ella se encuentran la anarquía y la dictadura, la deslealtad a nuestra historia y la negación del sentido de las luchas sociales de nuestro pueblo. Por eso quiero repetir lo que dije desde el primer momento en que asumí las altas funciones que el pueblo me ha encomendado. No haremos ni dejaremos que se haga nada al margen, por encima o en contra de la Constitución. Durante la etapa de 50 años a que estoy aludiendo, los resultados demográficos de nuestro país se han más que duplicado. La estructura de nuestro pueblo se ha vuelto más diversa y compleja. Nuestra economía se ha fortalecido y por ello mismo los problemas que hoy afrontamos son más numerosos, más significativos y más complicados. Las transformaciones de nuestro país deben ser más rápidas, pues la obra constructiva debe compensar con ventaja el crecimiento de la población y lograr que las instituciones políticas y sociales se ajusten mejor y sean más congruentes con el gigantesco desarrollo que ahora nos impulsa y que la revolución fomenta y canaliza. Los sectores del pueblo que iniciaron y acometieron la obra revolucionaria o los que han surgido a su amparo son los que siguen defendiéndola con energía y dedicación. Las Fuerzas Armadas de tierra, mar y aire, guardianes de las instituciones y de la soberanía del país, que cumplen abnegadamente su misión fundamental. Los campesinos y los obreros que, con el crédito, la nueva técnica y las medidas que tutelan su organización y les prestan los servicios que requieren, mejoran sus procedimientos y sus resultados. Los industriales mexicanos, cada día más conscientes de la estrecha relación que hay entre sus actividades y los propósitos revolucionarios. Los profesionistas e intelectuales, los trabajadores del Estado y todos los sectores populares cuya labor es cada vez más amplia en el concierto de la vida nacional. Todos ellos aman y defienden a la revolución, librando diariamente una batalla para engrandecer a la República dentro de la proyección que a su destino le ha trazado la Revolución Mexicana. Al mexicanizar definitivamente la industria eléctrica del país, lo hicimos sin lesionar derechos ni interés legítimo alguno y empleando procedimientos acordes con nuestro desarrollo general. En cada época, los mexicanos hemos empleado los procedimientos y medios adecuados. Debemos considerar, cuando ellos se aplican con buen éxito, que ha sido el país mismo el que ha transformado su capacidad creadora y su estructura económica y social. Los días en que vivimos son propicios a las conmemoraciones.
Pero estas no deben reducirse a recuerdos o remembranzas, sino que han de convertirse en imperativos para la conducta y la acción diarias. El pueblo debe sentir que celebrar la revolución significa acelerar sus realizaciones y acelerar la actuación de quienes tenemos el privilegio de servirlo, para que la obra que la revolución avisoró, inició y ha realizado, alcance con mayor prontitud los resultados que se propuso. Tenemos que seguir el camino que nos marca la Revolución Mexicana, sorteando la incertidumbre que domina el mundo, poner al día el cuadro de medios y procedimientos y ajustar al país institucional e históricamente para que pueda encauzar mejor su vida durante los próximos 50 años. Esa tarea ni la renunciaremos ni la abandonaremos, cualesquiera que sean las presiones contrarias, interiores o exteriores, pues México debe seguir siendo fiel a su destino, que su propia revolución le señala, y rechazar todo lo que contradiga su idiosincrasia, limite su crecimiento o reduzca sus propósitos de ser absolutamente soberano e independiente. Nuestro ambiente cívico es fruto de la actividad de todos los ciudadanos y de los grupos organizados que actúan con libertad dentro de la ley. Los partidos políticos, especialmente, tienen una gran responsabilidad en la salud y el mejoramiento del ambiente cívico. Sus diversas tendencias y orientaciones deben conducir a sus miembros a la conciencia de que la libertad que ejercitan no puede destruir la libertad de los demás, y que la democracia que hemos organizado no será el medio para luchar contra la democracia misma. Deben mantener el concepto de que la palabra hablada o escrita tiene un sentido de dignidad como instrumento noble y no puede ser un medio de injuria, ni de calumnia, ni de agresión a la dignidad de los demás. Tampoco pueden olvidar que las instituciones republicanas deben fortalecerse siempre en la realidad y en el espíritu de los mexicanos, recordando que el gobierno tiene 3 poderes independientes e igualmente respetables, que somos una federación formada por entidades soberanas y que la autoridad del municipio libre se basa en un régimen representativo y popular. Estas instituciones son las que el pueblo mexicano desea para organizar su comunidad política. Como obras humanas que son, podrán ser imperfectas, pero no con pretexto de mejorarlas, vamos a emplear precisamente los medios que imposibilitan su perfeccionamiento. Por nuestra parte, las vigorizamos constantemente y las haremos respetar, procurando que entre sí se respeten y se auxilien en el desempeño de sus cometidos constitucionales. Son grandes las nuevas tareas que emprenderemos los mexicanos en los años futuros. La conquista total de nuestro territorio mediante la incorporación de grandes zonas, la intercomunicación de todas y la colonización interior, la distribución de nuestro desarrollo para que la población se reparta en su beneficio por toda la nación, el aprovechamiento del crédito para fomentar la inversión y en mayor medida el adiestramiento técnico de la población para ampliar la ocupación, y el aumento constante de nuestras disponibilidades de energía, de transportes y de materias básicas necesarias para fomentar el esfuerzo de todos y, en suma, alcanzar la justicia social. Ha madurado la primera etapa de la reforma agraria mexicana y debemos emprender decididamente la siguiente. Al considerar la tierra repartida, 45 millones de hectáreas, que equivalen a 2/3 partes de la tierra cultivable, que están en manos de casi 2 millones de ejidatarios. Al tomar en cuenta que aproximadamente 1 millón de pequeñas propiedades representan el otro tercio de la tierra de cultivo, y en vista también de que ya llegan a más de 1 millón los hombres con derechos a salvo, debemos convenir en que solo un nuevo enfoque del problema nos permite continuar adelante.
Esa perspectiva comprende la disponibilidad de todas las reservas de tierras nacionales, la estimación de todas las propiedades legalmente repartibles, la fijación para su respeto recíproco de los derechos de ejidatarios y de pequeños propietarios, el deslinde y protección de las propiedades comunales, la reagrupación dentro de la ley de las propiedades mínimas hasta límites costeables, la organización de formas cooperativas de trabajo rural, la determinación de normas para la explotación agrícola, ganadera o forestal ejidales y el fomento de la industrialización ejidal. En esas tareas deben conjugar su acción todos los órganos del gobierno y las diferentes jurisdicciones de la Federación, así como la entidad municipal, pues más que nunca la consolidación del régimen agrario es problema de todos los mexicanos. En el proceso del desarrollo nacional estamos viviendo los años en que debemos ser más decididos y tenaces para consolidarlo definitivamente. Acelerar la actividad para compensar el crecimiento de la población e incorporar económicamente a la que ya tenemos. Unirnos más a la economía latinoamericana y acometer las grandes obras o empresas sin timideces, a fin de continuar realizando la verdadera revolución del hombre que busca su mayor bien, dignidad y provecho, y no la que tienda a explotarlo o a esclavizarlo, material o moralmente, la que desea facilitarle la vida en todas sus expresiones y no la que consista en convertirlo en objeto pasivo de instituciones que anulen su personalidad, exploten injustamente su esfuerzo o abatan su dignidad. Las nuevas generaciones mexicanas arriban a un país ya transformado por obra de la revolución. El conjunto de conquistas sociales, culturales, políticas y económicas que se han operado durante los últimos 50 años constituyen el ambiente natural en que viven y se desenvuelven. De allí que no siempre aprecien con claridad ni valoricen justamente los esfuerzos hechos por el pueblo durante las generaciones anteriores para crear la realidad actual de la nación. Hay una noble inquietud de los jóvenes por actuar en la vida nacional, fuera del ámbito mismo de sus actividades específicas. Válidamente aspiran a hacer, y pronto, su propia parte en el destino de México. Pero algunas de sus inquietudes, que son expresiones de la adolescencia o de la edad juvenil, suelen ser erróneamente dirigidas contra la obra revolucionaria o impulsadas, por ejemplo, de luchas o de pueblos lejanos y distintos al nuestro, que por su misma lejanía y diferencia motivan atracción para los años mozos. Algunos pueblos del mundo luchan hoy por objetivos que nuestra revolución, dentro de nuestro modo de ser, ha conquistado ya. Pocos, o ninguno quizá mejor que nosotros, han realizado sus propósitos al amparo de un movimiento social que afirma y garantiza la dignidad de la persona humana. Una reforma agraria con las reivindicaciones sociales, las concepciones humanas, las realizaciones concretas y el respeto a los derechos de los campesinos, como la mexicana, no ha sido establecida con mejor éxito. Un sistema laboral con el conjunto de normas tutelares y garantías para el trabajador y sus organizaciones, con la tendencia constante a través de los contratos colectivos al mejoramiento del ingreso y de los demás beneficios sociales, y con el sistema de justicia expedita entre trabajadores y empresarios, no ha sido superado en país alguno con estructura democrática. Un sistema educativo nacional tan amplio y accesible a todos, gratuito o barato en los diferentes niveles y categorías de estudio, impulsado por tan intenso ritmo de mejoramiento, difícilmente encuentra émulos. Un régimen para los trabajadores al servicio del Estado, como el que hemos constituido, supera con ventaja a los mejores de otros pueblos. Y para no alargar demasiado, un sistema de renovación política y de sobriedad democrática que lleva a hombres nuevos a los puestos de la dirección nacional, unido a un ambiente cívico tan libre en que todas las ideas, por absurdas que parezcan, y todas las expresiones, por audaces e hirientes que sean contra las personas y las autoridades, pueden ser emitidas sin limitaciones, no es fácil encontrarlo en otro país de la tierra.
Todas estas conquistas de la revolución se han realizado con la visión, generosidad y sacrificio del pueblo mexicano a partir de 910. Podemos afirmar que precisamente en otros países que han sido sometidos a un proceso de transformación social, política, cultural y económica, es donde menos pueden encontrarse realizaciones como las nuestras, en las que el individuo es la finalidad del esfuerzo común y la persona mantiene su dignidad y su libertad como propósitos fundamentales de una verdadera revolución. La nacionalización de los primordiales recursos naturales, la mexicanización de actividades básicas, las nuevas concepciones de la propiedad, la igualdad de oportunidades para todos los integrantes de la sociedad, la vigencia de los principios de paz con justicia y de soberanía con cooperación entre los pueblos. Esos y otros propósitos de los movimientos revolucionarios los ha alcanzado nuestro país a su manera y más aún, ha sorteado ya muchos de los peligros y de las dificultades con que suelen tropezar los pueblos en el esfuerzo renovador de su vida social. Es evidente que la inquietud de las generaciones nuevas suele provenir en ocasiones de una apreciación inmatura de los hechos. Los derechos con que contamos los mexicanos de hoy y las facilidades que las leyes otorgan para su desarrollo vital son tales y tantos que pueden generar en quienes ignoran o desestiman los 50 años de esfuerzo nacional la incomprensión de lo que ha costado realizarlos y lo que debe costar mantenerlos. Esa irreflexión es un peligro que las nuevas generaciones deben apreciar con entera conciencia, porque de la medida en que ellas adquieran la noción definitiva de la realidad mexicana, depende el futuro mismo del país y el mantenimiento de la obra redentora de la revolución, que no debe detenerse ni desviarse. No se detendrá, ni se desviará de los ideales del pueblo, porque la grandeza de México se ha de convertir en designio para los hombres nuevos, especialmente para los más preparados, en cuanto lleguen a asumir las responsabilidades públicas y sociales que naturalmente habrán de tener en sus manos. La juventud de México, que en el campo o la fábrica, en la oficina o en el aula, en el laboratorio o el taller, vive y alienta, se esfuerza y se cultiva, y tiene el generoso afán de perfeccionar nuestras instituciones y de marcar metas más altas al devenir histórico, tiene como fruto de nuestra revolución abiertos los caminos para dar a la patria no solo el entusiasmo de sus impulsos generosos, sino el tesonero esfuerzo de su propia creación, que habrá de vigorizar sin desviarla a la Revolución Mexicana, urgida cada vez más en mayores proporciones en la medida misma del desarrollo nacional de hombres y mujeres preparados, honestos y patriotas. Durante el proceso revolucionario, nuestro país redujo por algunos años su actividad dentro de la comunidad internacional. Ello se explica por la necesidad interior de reconstruir nuestra vida. Pero la revolución, al cimentar la personalidad del pueblo mexicano, le ha señalado una trayectoria clara para su actuación en los problemas del mundo. México está preparado para comprender las transformaciones realizadas durante el siglo que vivimos y, al comprenderlas, para respetarlas y cooperar con los demás países en la resolución de los problemas comunes. Durante los 50 años de la Revolución Mexicana, muchos países han alcanzado autonomía, emergiendo de territorios anteriormente comprendidos en sistemas coloniales. Esto ha vuelto más compleja la comunidad de los pueblos, pero al mismo tiempo ha ampliado la base para una actividad internacional con sentido democrático. El hombre, por su parte, ha llegado a la convicción de que donde quiera presenta calidades humanas uniformes, independientemente de circunstancias de raza, idioma, creencias, doctrina política o posición económica, lo que fortalece su igualdad y rechaza toda discriminación. Han variado también las tendencias de la economía como ciencia y como realidad, pasando de lo que fue el camino del privilegio a lo que es ahora, casi en todas partes, un sistema para mejorar la vida del hombre. Todos estos hechos, que implican cambios profundos,
obligan a formular concepciones más realistas sobre lo que es la comunidad internacional y demandan mayores esfuerzos por encontrar principios, procedimientos e instituciones que armonicen los hechos con los ideales expresados una y otra vez en las más elevadas etapas de la historia humana. Por lo que vea nuestra organización continental, la Organización de los Estados Americanos, tenemos un estatuto, la Carta de Bogotá. Esta carta y todas las convenciones que hemos aprobado en el Concierto Panamericano deben ser acatadas por nosotros y estrictamente respetadas por todos. Solo así puede un sistema internacional sobrevivir y ser útil a los que lo integran. Los principios de la Organización de los Estados Americanos son los mismos que México ha defendido siempre: respeto a la autodeterminación de los pueblos, no intervención de ningún país en los asuntos interiores de otro, aceptación de que todos los conflictos deben resolverse por medio de la justicia y la concordia, y de que ningún país ni gobierno puede hacer daño a los otros países o gobiernos sin recibir las justas sanciones a que se haga acreedor. En el campo siempre vasto y prometedor de la cooperación y asistencia internacionales, México ha estado presente dentro de sus posibilidades razonables. Consideramos que todos los países, y para concretar al ámbito continental los de América, tenemos algo que ofrecer y algo que recibir: experiencias, técnicas, financiamientos. Pero también creemos que la ayuda recíproca debe ser dirigida a aquellos sectores mayoritarios y a actividades cuyas carencias sean más apremiantes y a la vez que resuelva problemas humanos de carácter social. Por eso estimamos y pugnaremos por ello que los recursos obtenibles en cooperación se canalicen a través del Banco Interamericano de Desarrollo para ser aplicados en vastos planes nacionales o regionales que favorezcan directamente a las poblaciones campesinas, cubriendo los distintos aspectos de la actividad rural. Creo justificado, como presidente de la República, pedir a ustedes y al pueblo mexicano entero que nos unamos en un acto de admiración, de gratitud y reconocimiento, de homenaje, respeto y veneración a los hombres que concibieron nuestra revolución social, a los que han ejecutado y muy especialmente a todos los mexicanos que por ella murieron en los campos de batalla, gracias a cuyo sacrificio nuestra vida ha encontrado mejores derroteros. La sangre vertida por nuestro pueblo no puede ser olvidada, ni mucho menos traicionada. Este es el año, y para mí este es el momento en que debemos rendir, no solo con la convicción, sino con la conducta, el mejor homenaje a los hombres y a las mujeres que realizaron la Revolución Mexicana. Interpreto el sentir del pueblo que me encomendó la responsabilidad de servirlo dentro del marco de sus tradiciones, sus ideales y sus tareas constructivas, al expresar que hoy, como hace 150, como hace 100, como hace 50 años, México quiere ser fiel a su naturaleza y por eso mismo quiere ser independiente, soberano, libre, próspero, demócrata, justiciero, respetuoso y cordial con todos los demás pueblos de la tierra. A todos nosotros toca seguir adelante por la ruta trazada por la Revolución Mexicana hacia la ineludible grandeza nacional.